La quinta vía se funda en el gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que algunos seres que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como lo muestra el hecho de que para conseguir lo que más le conviene, obran siempre o con frecuencia de la misma manera, de donde se deduce que alcanzan su fin no por azar, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no puede tender a un fin si no lo dirige alguien que conozca y entienda, como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este lo llamamos Dios. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el maravilloso, único e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos la vida de Tomás de Aquino. Lo que habéis escuchado en la introducción era su quinta vía, uno de los 5 argumentos que él dio para intentar demostrar racionalmente la existencia de Dios. Así pues, una vez más, hacer vuestras maletas porque de nuevo viajamos al pasado, en concreto a la Edad Media, siglo XIII, donde vamos a intentar conocer un poquito más la vida, los acontecimientos más importantes de la biografía de este gran pensador, Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, y como siempre, antes de iniciar nuestra exposición, invitaros a visitar nuestra página web, elvueloantares.com, donde podéis encontrar archivos de audio y artículos que tal vez puedan ser de vuestro interés. Así que si es el vuestro deseo, ya lo sabéis, estáis invitados, elvueloantares.com. Como os decía, queridos amigos, vamos a abordar hoy el estudio de la vida de Tomás de Aquino. Creo que es pertinente retomar la figura de este gran pensador por muchas razones. Desde un punto de vista filosófico, qué duda cabe que ha sido y es un punto de referencia esencial en el contexto del pensamiento de la Edad Media. Ahí está, no en vano, su gran síntesis entre filosofía y teología, entre razón y fe, su esfuerzo titánico en definitiva por hacer compatible la filosofía, el pensamiento de Aristóteles con el cristianismo, lo que en buena medida llegó a conseguir. Pero no solo eso, Tomás de Aquino fue también un trabajador incansable, un buscador de la verdad, alguien que entregó su vida a la reflexión, al estudio, al conocimiento, al intentar hacer comprensibles desde un punto de vista racional esos dogmas, esas verdades de fe que para él constituían el verdadero conocimiento sobre la realidad. Pensad que entre 1246 y 1274 recorrió 15.000 kilómetros y muchos de ellos a pie. Su fama como pensador, como intelectual, había traspasado fronteras y por eso su presencia era requerida en muchos lugares. Estamos hablando de un hombre cuya obra supera los 8 millones de palabras, un trabajador nato, incansable y además un hombre valiente, de una gran rectitud moral. Nunca se casó con el poder, no cedió a las ofertas e incluso a las amenazas de los hombres poderosos que le rodeaban. Tampoco aceptó sobornos, ni cargos que hubieran sido para él posiblemente más cómodos. Él tenía muy claro su camino, el que él se había marcado desde muy joven, el camino del estudio y del conocimiento, el camino de la búsqueda de la verdad. En cierto modo, fue un hombre que con su vida nos dejó un mensaje a todos. No podemos perder el tiempo que se nos ha dado. Es necesario que trabajemos, que en la medida de nuestras posibilidades intentemos contribuir a divulgar la verdad y a divulgar el conocimiento. El 13 de septiembre de 1980, Juan Pablo II nombró a Santo Tomás de Aquino Doctor Humanitatis, seguramente por su labor a la hora de comprender en su integridad al ser humano. De él dijo
que había alcanzado una de las síntesis más altas que el pensamiento humano hubiera logrado jamás. Por eso, hoy recordamos la vida de Tomás de Aquino, un trabajador, un buscador de la verdad. Así pues, venid conmigo, acompañadme. Regresamos muy atrás en el tiempo. De pronto, estamos en el año 1225. Posiblemente, y a juzgar por el frío que hace, sea invierno. Entonces, en el castillo de Rocaseca, entre Roma y Nápoles, y muy cerca del monasterio benedictino de Monte Cassino, va a nacer un pequeño. Su nombre, Tomás. Nace en el seno de una noble familia de la zona. Su padre, Landolfo, estaba emparentado con la dinastía imperial de los Hohenstaufen y su madre, Teodora, pertenecía a la familia de los condes napolitanos de Chieti. El joven Tomás se va a criar en un ambiente de gran nobleza, de importante raigambre aristocrática, pero también de armas, de ideales guerreros, de valores militares, en una familia con un profundo amor a las letras, al conocimiento, al ansia por el saber, y con una profunda vocación y piedad religiosa. Pero también vivirá el pequeño Tomás sus primeros años en un ambiente político confuso, una situación complicada. El castillo en el que nace, el castillo de Rocaseca, estaba situado entre los estados del Papa y el reino de las dos Sicilias del emperador. La situación entre ambos era de gran tensión, prácticamente prebélica. Este conflicto político, era relativamente reciente. Hasta hacía poco tiempo, el Papa era el líder indiscutible de la cristiandad. El éxito de las cruzadas le había conferido un prestigio muy importante entre las monarquías europeas. Sin embargo, esa situación se había truncado con la ambición de la casa de Hohenstaufen. Hacía poco tiempo habían entroncado además con la casa reinante en el reino de Sicilia, y por eso Federico II, hijo de Conrado IV, había heredado el trono. Inmediatamente había empezado a tener actitudes y comportamientos que desafiaban claramente la actitud del Papa, y esto no podía ser consentido. Así pues, la situación era de conflicto, un conflicto grave, serio, muy difícil de solucionar. De hecho, el monasterio de Monte Cassino estaba sitiado por Federico II. Hay que esperar al año 1230 para que éste abandone ese sitio. Es entonces cuando Tomás, el pequeño Tomás, viaja allí, en condición de oblato. Eso significaba que se iba a preparar para la carrera religiosa. Se iba a iniciar en el estudio de los dogmas propios de la religión cristiana. Pero es muy pequeño, demasiado. Tiene 5 años. Es tan pequeño que viaja con su nodriza, porque aún se teme por su salud. Era costumbre entre los nobles de la época mandar a sus hijos varones pequeños a las abadías benedictinas. Allí los ingresaban y estudiaban preparándose para la carrera religiosa. Solo cuando llegaban a la mayoría de edad decidían si querían seguir ese camino o si por el contrario su vida iba a tomar otro rumbo. Pero esto no ocurre con el joven Tomás. Desde muy pequeño todo el mundo se da cuenta de que posiblemente esa es la vida que el destino le ha deparado. Muy pronto sorprende a sus profesores. Su inteligencia es espectacular, asombrosa, aprende a leer y escribir rápidamente. También destaca su memoria, es capaz de memorizar muy pronto cualquier texto. Y su brillantez es algo especial. Tiene intuición, es capaz de preguntar cosas que otros compañeros suyos, otros jóvenes, ni siquiera son capaces de concebir. Enseguida, directa, abiertamente, sin ningún tipo de preámbulo, pregunta a sus profesores: ¿quién es Dios? Constantemente, una y otra vez. Es muy posible que la vida de Tomás de Aquino fuera en el fondo una búsqueda por intentar responder a esa pregunta: ¿quién es Dios? En abril de 1236 vuelven los problemas.
Los conflictos se recrudecen. Federico II es excomulgado por segunda vez. Entonces ocupa el monasterio de Montecassino. 11 monjes son asesinados. El terror se desata en el monasterio. Se viven escenas dramáticas, muy duras, terribles, impensables poco tiempo antes. 11 monjes han muerto en el asalto. Todos aquellos que no son napolitanos serán expulsados. Quedan únicamente 8 monjes. No son suficientes para mantener la escuela de oblatos y esta tiene que cerrar. En ese momento, la formación del joven Tomás está en peligro. Vuelve a casa de sus padres, pero allí estará poco tiempo. Enseguida marcha a Nápoles, a un pequeño monasterio benedictino, donde va a continuar con sus estudios. Lo hará en concreto en el Studium de la ciudad, el centro de estudios fundado por el emperador en 1224. Allí va a tener lugar un acontecimiento que posiblemente va a cambiar el rumbo de su vida, los caminos por los que ésta va a transcurrir. Conoce a un grupo de dominicos. La orden era muy joven, había sido fundada solo 24 años antes por Domingo de Guzmán. En concreto, entabla una profunda amistad con uno de ellos, Juan de San Juliano. Le enseña los valores de la vida dominica, el estudio, el apostolado. Tomás de Aquino entiende que esa es la vida que quiere para él, una vida dedicada al estudio, a la reflexión sobre el cristianismo, sobre los dogmas de la verdad cristiana. En 1244 va a morir su padre, y a pesar de la tristeza que este hecho le causa, decide dar un paso hasta poco tiempo antes muy difícil. Va a ingresar en la orden de los dominicos. Lo hace sin avisar a su familia, porque es plenamente consciente de que no va a tener el permiso de su madre. Es más, en cuanto doña Teodora se entera del hecho, marcha a toda prisa a Nápoles para impedirlo. Ella tiene otros planes para su hijo. Quiere que sea abad del monasterio de Montecassino y así tener una situación política importante de privilegio para mediar en las disputas del Papa y el emperador, en los que la familia de Tomás de Aquino también se hallaba envuelta. En cualquier caso, los frailes dominicos, que han previsto la reacción de su madre, se la han llevado a Roma, y en concreto al convento de Santa Sabina. Cuando doña Teodora llega allí, Tomás de Aquino ha vuelto a huir. Va camino de Bolonia, y es entonces cuando decide tomar otra alternativa. Escribe con prontitud a sus hijos, los hermanos de Tomás. Están al frente de las tropas del emperador, y les pide que le intercepten, que salgan a su encuentro, que no le dejen llegar a Bolonia. Ellos, en cuanto reciben el mensaje, se ponen inmediatamente en marcha. Antes de llegar a Bolonia, lo encuentran, lo interceptan. Tomás está descansando en una fuente, con 3 monjes que lo acompañan, pero sus hermanos lo secuestran, se lo llevan de allí por la fuerza, lo apartan de los monjes sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de piedad. Prácticamente, sin darle explicaciones, le conducen al castillo Monte San Giovanni de la familia. Allí lo tienen capturado y preso durante un tiempo. Los hermanos de Tomás de Aquino están decididos a toda costa, a cualquier precio, a seguir las indicaciones de su madre. Por eso le tienden una celada, le preparan una trampa, o sigue sus intereses o le van a obligar a abandonar la carrera religiosa. Una noche, mientras el joven Tomás descansa en sus aposentos, introducen en los mismos una joven con una sola misión: conseguir que Tomás rompa los votos de castidad con los que se ha comprometido. Pero no conocen el temperamento de su hermano, no saben que su carácter es prácticamente indomable, que está decidido, que ha tomado un camino y que nada ni nadie le va a poder apartar de la senda que ha elegido para sí, que ha elegido para transitar en el futuro. Enseguida se acerca al fuego que hay en la habitación y, cogiendo un pedazo de madera que aún no ha acabado de arder, se acerca a la joven y lo esgrime delante de ella. La muchacha, totalmente asustada, sale corriendo de la habitación. Entonces Tomás de Aquino cierra la puerta, traza sobre ella la señal de la cruz y cae de rodillas rezando. Es entonces
cuando sus hermanos, cuando la madre de Tomás de Aquino, comprenden al fin que va a ser muy difícil lograr apartarle del camino que él ha elegido, esa vida dedicada al estudio, a la reflexión, a la filosofía, a la búsqueda del conocimiento. Poco tiempo después, le llevan al castillo de Rocaseca, el lugar donde Tomás nació. Allí permanecerá hasta otoño de 1245. En cualquier caso, la reclusión no es del todo negativa para él. Allí estudia, piensa, reflexiona, incluso comienza a escribir sus primeras obras. Se le moldea el carácter, aprende a ser más reservado, menos impulsivo, aprende a pensar antes de actuar. Poco a poco, su madre relaja la vigilancia y el joven Tomás aprovecha este hecho para planear su fuga. Un día, a una hora convenida con su gran amigo, Juan de San Giuliano, se descuelga por una ventana. Su amigo le está esperando abajo. Entonces, a uña de caballo, huyen a toda velocidad hacia Nápoles. En cualquier caso, son conscientes de que ese no es un destino seguro. Por eso, los frailes le envían a París. No quieren correr riesgos, no quieren que la familia de Tomás de Aquino vuelva a capturarlo. No quieren perder a un hombre que promete mucho, que promete mucha gloria para su orden, para la orden de los dominicos. Así pues, tenemos a Tomás de Aquino en París. Estamos en el año 1246. Sigue con sus estudios de filosofía en la universidad de esa ciudad y al mismo tiempo comienza los estudios de teología en el convento de Saint-Jacques, adscrito a la Universidad Parisina. Asiste como alumno a los cursos de Alberto Magno, y Alberto Magno, el gran profesor, el gran filósofo de la Edad Media, va a ser una influencia muy importante en la vida intelectual de nuestro pensador. Alberto Magno es muy posible que fuera quien le introdujo en el conocimiento de Aristóteles, que luego fue tan esencial en la labor de síntesis que Tomás de Aquino realizó, en esa síntesis entre filosofía y teología, entre fe y razón. El propio Alberto Magno se da cuenta de que está ante alguien especial. Es muy posible que nunca haya tenido un alumno con las características de Tomás de Aquino, con esa brillantez, con esa capacidad, con ese compromiso. Por esa razón, le pide que la acompañe a Colonia. Quiere que sea su ayudante en unos cursos que va a pronunciar sobre los nombres divinos y la ética Nicómaco. Los nombres divinos, una obra de Pseudo Dionisio, de clara influencia neoplatónica, y la ética Nicómaco de Aristóteles. Dos obras que van a ser como un símbolo de las grandes influencias que Tomás de Aquino va a tener en su pensamiento, el neoplatonismo y el aristotelismo. Por esa época, el Papa Inocencio IV ya conoce bien a Tomás de Aquino, ya ha oído hablar de su capacidad, de su trabajo, de su nivel intelectual. Por eso, y también por el hecho de que Tomás de Aquino pertenece a una buena familia, le va a ofrecer la abadía de Montecassino. Era muy importante, era un cargo fundamental, es lo que su familia siempre había deseado. Así podía tener una posición política importante, una posición que les permitiera mediar entre esas disputas entre el Papa y el Emperador. Para el propio Tomás de Aquino también era un puesto ventajoso, le permitiría más seguridad, más comodidad, qué duda cabe, más privilegios, pero él no va a aceptar. Tiene muy claro lo que quiere, la investigación, el estudio, la reflexión, y nada le va a sacar de ahí. Poco tiempo después, en 1250, se produce un acontecimiento importante en la vida de nuestro filósofo. Se va a iniciar como profesor, y en concreto, como lector de la Sagrada Escritura. Su cargo, profesor bachiller. El profesor bachiller tenía una labor de 2 años, 2 años que tenía que utilizar en comentar un texto bíblico. Pero la fama de Tomás de Aquino supera fronteras. Muy pronto va a recibir una oferta de la Universidad de París. En concreto, en el año 1252. Hay una plaza de bachiller sentenciario y allí en la Universidad de París quieren que la ocupe Tomás de Aquino. El profesor bachiller sentenciario tenía la labor de comentar el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, un libro que se utilizaba a modo de manual en los ambientes escolásticos durante la Edad Media. Por eso se llamaba bachiller sentenciario, porque había que comentar el libro de las sentencias de Pedro Lombardo.
Pero cuando Tomás de Aquino llega a París, se encuentra un ambiente de agitación y además un ambiente que tiene que ver mucho con la situación y con la orden a la que él pertenece. La orden de los dominicos es un ambiente de claro enfrentamiento hacia su orden y hacia él. Ese enfrentamiento está dirigido por el profesorado secular. Los profesores pertenecientes al clero secular que no veían con buenos ojos a las órdenes mendicantes y sobre todo a los dominicos, porque tenían más cátedras que los franciscanos. En cualquier caso, Tomás de Aquino no se arredra, se enfrenta claramente, con dureza, a Guillermo de Sanamur, el principal representante del profesorado secular. Alejandro IV, el Papa, condena la obra de Guillermo de Sanamur y de momento esta disputa, este enfrentamiento, queda momentáneamente zanjado. Estamos en el año 1256. Ese mismo año escribe Del ser y la esencia, un texto en el que desarrolla su síntesis filosófica de la peculiar doctrina del ser que Tomás defiende. Además, ese año ocurre algo muy importante en la vida de Tomás. Por fin obtiene el título de doctor en París. Tiene la licencia para ocupar una cátedra de teología. Permanecerá aún 3 años más en la ciudad francesa, 3 años en los que regentará la cátedra de teología. Durante esta época escribe las cuestiones disputadas sobre la verdad y empieza la Suma contra Gentiles, una de sus grandes obras, una obra que concibió para aquellos cristianos que estaban en contacto con musulmanes y judíos, para que la utilizaran como punto de referencia a la hora de defender sus tesis, de hacer valer sus argumentos, de hacer valer su fe. En el año 1259, y para evitar más problemas con el profesorado secular, la orden decide que Tomás de Aquino regrese a Italia. Tiene 34 años. Ha estado 7 en París y cuando regresa a Nápoles, tras 14 años fuera, se ha convertido en un importante maestro. Marchó de allí siendo un estudiante y ha regresado como un hombre importante, un hombre con prestigio, un hombre reconocido en los ambientes intelectuales de toda Europa, un hombre que en cierto modo es un orgullo para todos sus paisanos. Llega con un secretario particular, Reginaldo de Piperno. Será un amigo fiel hasta su muerte, alguien en quien Tomás de Aquino siempre podrá confiar. Obtiene entonces en Nápoles la distinción de predicador provincial. Esta distinción se otorgaba a las personas de la provincia que hubieran obtenido una cátedra. Durante un tiempo va a permanecer en Santo Domingo, un pequeño monasterio benedictino, donde continúa trabajando en la Suma contra Gentiles. Pero la tranquilidad va a durar poco tiempo. La capacidad de Tomás de Aquino es muy codiciada y él se debe a su orden. Es por eso que 2 años después, en 1261, le encontramos como lector en el convento dominico de Orvieto. Allí ha requerido su presencia el Papa Urbano IV. Urbano IV que había trasladado la corte papal desde Viterbo a Orvieto. Este hecho era bastante habitual, aunque pueda parecernos un poco sorprendente. Lo cierto es que muchas veces los papas huían de las luchas intestinas que desangraban Roma y buscaban ambientes de más tranquilidad, de más calma. Allí, Tomás de Aquino trabajará con el Papa, se convertirá en su consejero teológico, en su confidente, en su amigo, en alguien en quien puede confiar plenamente, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista personal. Le va a pedir Urbano IV un análisis de la situación, de las diferencias que separan a la Iglesia de Oriente y Occidente. Santo Tomás va a satisfacer sus expectativas y va a redactar un texto que va a titular Contra los errores de los griegos. Ahí va a analizar las diferencias y posiblemente las vías de solución que puedan existir entre las dos iglesias. Nuestro filósofo sigue trabajando. En 1264 termina su exposición al libro sobre los nombres divinos de Dionisio. Esa obra de claras influencias neoplatónicas y que tan importante papel jugó en su evolución intelectual. Pero como siempre, Tomás de Aquino tiene que seguir viajando. Se requiere su presencia en Roma. Allí
En el año 1265 se va a abrir un estudio provincial. Su intención es formar a jóvenes dominicos de la provincia. Y además, por si fuera poco, estamos asistiendo a un momento político complicado, un momento político de confusión, de cambio, de tensión, de peligro, de incertidumbres. Urbano IV pide ayuda a Luis IX de Francia contra los sucesores de Federico II. Entonces, Luis IX manda a su hermano, Carlos d'Anjou, al que, por cierto, el siguiente papa, Clemente IV, reconocerá como rey de Sicilia. Es por esta época cuando Clemente IV va a ofrecer a Tomás de Aquino un cargo que es prácticamente irrechazable, ni más ni menos que le ofrece ser arzobispo de Nápoles. Es más que probable que este cargo hubiera llevado a Tomás al cardenalato y de ahí al papado. Sí, amigos, es muy posible que a partir de ese momento la carrera de Tomás hubiera seguido un camino diferente y, como decía, es más que probable que hubiera acabado convirtiéndose en papa, pero una vez más va a renunciar. Le pide por favor al papa que no le obligue a aceptar el cargo. Él disfruta con sus libros, con sus textos, con sus reflexiones filosóficas. No está hecho para importantes distinciones. Él está hecho simplemente para trabajar y para estudiar. Nuestro pensador se sale con la suya. Y ahí le tenemos en el 1267 terminando el comentario a las 14 epístolas paulinas y concibiendo el increíble y magno proyecto de la Suma Teológica. Un compendio amplio y rotundo del saber teológico y filosófico de la época. Una obra que Tomás de Aquino quería que sirviese en cierto modo como manual en los ambientes escolásticos y sustituir así a las sentencias de Pedro Lombardo. Pero Clemente IV se traslada a Viterbo y allí la orden le envía como lector. Quiere que haya un profesor de prestigio al lado del Papa. Esto era muy importante para la orden. Es entonces cuando se encuentra con Guillermo de Moerbeke, el traductor griego de Aristóteles. Era un hombre que hacía una labor muy importante. Traducía los textos de Aristóteles desde el griego directamente al latín. Esto era una labor fundamental, porque hasta ese momento Aristóteles se conocía sobre todo por los comentarios de los filósofos musulmanes, y para los filósofos cristianos era muy importante traducir directamente Aristóteles del griego, porque había que cuidar mucho esas traducciones a la hora de hilar muy fino en la síntesis que se quería hacer con respecto a la filosofía de Aristóteles, que ya de por sí era muy difícil compatibilizar con el cristianismo. Por eso era importante que las traducciones fuesen fiables y fuesen o que tuviesen una cierta seguridad. También termina en esta época la primera parte de la Suma Teológica, y estamos en 1268. Es entonces cuando Tomás de Aquino va a volver a París, a ocupar de nuevo su cátedra. Es ya un hombre maduro. Tiene 43 años, y cuando llega a París vuelve a encontrar un ambiente de agitación. Desde el punto de vista intelectual hay muchos conflictos, muchos frentes que combatir. Y él no renuncia. No se va a dejar arredrar por ninguno, va a hacer frente a todos ellos. En concreto, tiene 3 grandes capítulos abiertos desde el punto de vista del conflicto intelectual. 3 grandes frentes con los que tiene que combatir. Por una parte, el frente antimendicante, el de los profesores seculares, que ahora estaba encabezado por Gerardo de Abbeville. Contra él, Tomás escribe El perfeccionamiento de la vida espiritual. Por otro lado, estaba el frente averroísta. En aquel entonces, y como antes he comentado, Aristóteles era conocido fundamentalmente por la labor que habían hecho los filósofos musulmanes, y a la cabeza de todos ellos, Averroes. Siguiendo a Averroes y sus estudios sobre Aristóteles, había surgido un movimiento cristiano llamado Averroísmo latino. El Averroísmo latino, encabezado por Sigerio de Brabante, defendía la teoría de la doble verdad. Eso significaba que, según ellos, había una verdad a la que se llegaba por la razón y otra distinta a la que se llegaba por la fe. Esto era terriblemente peligroso. Ponía en duda, es más, ponía en cuestión el equilibrio, la síntesis entre fe y razón. Los profesores de la Facultad de Teología se niegan entonces radicalmente a que se enseñe Aristóteles en la Universidad de París. Tomás se ve envuelto en el conflicto de las facultades, tiene que mediar, tiene que intentar buscar una solución, un equilibrio, un consenso, pero en cualquier caso
Él es muy consciente, sabe que no se puede defender lo que sostiene el averroísmo latino. Es absurdo, no tiene ningún sentido que haya una verdad por medio de la fe y otra por medio de la razón. En concreto, los averroístas defienden que si atenemos o nos atenemos a Aristóteles, hay que dejar claro que el alma es mortal. Sin embargo, por medio de la fe, el alma será inmortal. Lo mismo ocurre con la creación del mundo. Si nos atenemos a la doctrina cristiana, defenderemos que el mundo es creado, que tiene una creación en el tiempo. Si seguimos a Aristóteles, diremos que el mundo es eterno. No hay creación. Recordad que la idea de creación era ajena para el mundo griego. Y defienden ambas teorías. Dicen que hay una verdad por medio de la fe y otra por medio de la razón. Era una solución desesperada, un intento desesperado de compatibilizar las dos verdades. Pero eso realmente no es hacerlas compatibles, es justamente enfrentarlas. Tomás de Aquino lo sabe y va a intentar encontrar una solución. Él reconoce que fe y razón son dos caminos distintos, de acuerdo, pero nunca pueden ser contradictorios. Por ambos caminos tenemos que llegar a la misma solución. Es necesario que los dos caminos al final desemboquen en el mismo sitio. Es imposible que lleguemos a una solución por uno y a otra solución por otro. La situación se complica enormemente. Hay muchos que corren peligro de excomunión o peligros más graves. Santo Tomás está entre ellos. Pero al final, Esteban Tempier, el obispo de la diócesis de París, condena las proposiciones de los filósofos averroístas. Su principal representante, su principal defensor, Sigirio de Brabante, es expulsado de la Universidad de París y condenado a cadena perpetua. Pero aquí no acaba todo. Tomás de Aquino tiene que combatir aún en un tercer frente, el frente agustiniano. A su cabeza, Enrique de Gante. Son franciscanos, seguidores de la filosofía de San Agustín. No aceptan a Aristóteles, no aceptan el aristotelismo. Están convencidos de que Aristóteles es incompatible con la filosofía cristiana, pero todo el mundo conoce a Tomás de Aquino. Todo el mundo sabe que la filosofía de Aristóteles es predilecta para Santo Tomás. Entonces lo acusan. Tal vez injustamente, porque no reconocen la labor de síntesis, el esfuerzo titánico que Tomás estaba haciendo por intentar hacer compatible la filosofía cristiana y el aristotelismo. Contra ellos también tiene que defenderse. En todos estos conflictos, Tomás demuestra su categoría intelectual, su saber hacer, su capacidad para solucionar problemas, deslumbra con sus textos, escribe varias obras para combatir a todas estas personas, a todos estos frentes que luchan, que se enfrentan contra él. Pero a pesar de todo, todavía tiene tiempo en estos años de terminar la segunda parte de la Suma Teológica y de iniciar la tercera. Y no solo eso, sino que ha concebido y ha empezado a realizar el magno, asombroso e increíble proyecto de comentar todas las obras de Aristóteles. El trabajo que desempeña es increíble, un ritmo de trabajo absolutamente sorprendente. En definitiva, asombroso. Su compromiso, su esfuerzo, su laboriosidad quedan fuera de toda duda. Abril de 1272. Santo Tomás regresa a Italia. Ha respondido a la llamada de Carlos de Anjou, que tiene cierto interés en promocionar la Universidad de Nápoles y en concreto la Facultad de Teología. Necesita un buen maestro, necesita al mejor maestro. Además, sabe que la familia del pensador es originaria de la zona, una familia que ahora es afín a su causa, afín a la causa de Carlos de Anjou. No puede haber mejor elección. En París intentan recuperarlo como maestro, pero ya va a ser imposible. Inicia de esa manera el curso como catedrático en el mismo lugar donde comenzó a estudiar, y además sigue el increíble ritmo de trabajo. Prepara por esta época su compendio de teología. Pero el 6 de diciembre de 1273 va a ocurrir algo que va a cambiar todo. La vida de nuestro filósofo va a dar un giro radical. Nos encontramos en la capilla de San Nicolás de Bari. Tomás de Aquino oye misa. Y en ese momento le ocurre algo especial. Se siente conmovido. No sabe explicar muy bien lo que le ha pasado, pero a partir de ese momento deja de dictar y deja de escribir. En un primer instante, su secretario, Reginaldo, lo atribuye al cansancio,
pero poco después se da cuenta de que ha ocurrido algo distinto, algo diferente. En una entrevista personal, Santo Tomás le revela lo que ha ocurrido. No sabe expresarlo muy bien con palabras, simplemente ha tenido una visión, pero una visión especial, diferente, a raíz de la cual se ha dado cuenta de que todo lo que estaba haciendo hasta ahora no es nada comparado con lo que ha podido sentir. No tiene palabras, no tiene categorías, no tiene conceptos para poder explicar bien lo que le ha pasado. Es algo diferente, una experiencia mística, tal vez una inefable tercera vía, más allá de la fe y de la razón, como camino, como forma de acercamiento a la divinidad. Es posible, pero lo que desconcierta a su secretario es que Tomás ya había tenido otras visiones místicas, y a pesar de eso, su vida no había cambiado esencialmente, pero ahora sí, es posible que ahora haya ocurrido algo más. Esta visión tiene efectos duraderos, ha cambiado la vida del filósofo. Tal vez le haya sido concedido el don de una visión beatífica. ¿Es posible que Tomás de Aquino pudiera ver a Dios en vida? Sea lo que fuere, en cualquier caso, a partir de ese momento, aparece casi siempre desconectado del mundo, concentrado en sí mismo, como ensimismado, como perdido en sus pensamientos, como perdido en esa nueva realidad que se ha abierto paso más que en su mente, en su corazón. Algo que por mucho que había reflexionado y escrito y pensado a lo largo de su vida, no se había atrevido ni siquiera a soñar hasta que ha tenido esa visión. Febrero de 1274. Tomás de Aquino va a viajar a Lyon. Lo hace con su secretario y su asistente. Tiene que asistir al concilio ecuménico que se va a celebrar el 7 de mayo en la ciudad francesa. Le ha invitado Gregorio X y es necesario que vaya. Se va a examinar en ese concilio, entre otras cosas, fundamentalmente, los desacuerdos que existen con los ortodoxos. Tomás es un gran conocedor del tema. Tal vez su presencia allí pueda ayudar a mitigar esas diferencias, a iniciar una vía de reencuentro entre ambas formas de ver la religión cristiana. Pero va a surgir lo inesperado. A mitad de camino, entre Nápoles y Roma, va a tener un accidente. Tomás de Aquino va a sufrir un accidente. El mulo en el que viaja va a tropezar con un árbol caído en el suelo y Tomás se golpea duramente la cabeza. Se queda aturdido, conmocionado. Los monjes que le acompañan y su secretario temen por su vida. Se dirigen entonces hacia el castillo de Maenza y aunque en un principio parece recuperarse, poco a poco empieza a empeorar. Es entonces cuando pide el traslado al monasterio cisterciense de Fosanova. Allí, en la enfermería recién restaurada, los monjes acogen a Tomás de Aquino. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su salud empieza a empeorar a pasos agigantados. El domingo 4 de marzo ya es muy consciente de que su final está cerca. Pide los sacramentos. Y el 7 de marzo de madrugada, Tomás de Aquino muere apaciblemente. Tiene 49 años. Y su vida ha llegado a su fin. Se manejan muchas hipótesis. Hay quien dice que su salud estaba muy mermada por la gran cantidad de trabajo, por los viajes que se había visto obligado a realizar, que padecía problemas estomacales, que tal vez el golpe en la cabeza fue letal. Pero también hay otras teorías que apuntan tal vez a cuestiones más siniestras, en cierto modo sorprendentes, pero que tampoco hay que descartar. Imaginemos la siguiente escena. Tomás de Aquino va a marchar a Lyon, pero antes se acerca a ver al rey de Nápoles, Carlos de Anjou. Antes de irse, el filósofo, amable como siempre, le pregunta al monarca si puede hacer algo por él. Entonces, tal vez, Carlos de Anjou le mira y le pregunta: Fray Tomás, si el Papa te cuestionase acerca de mi persona, ¿qué le dirías? Tomás de Aquino le mira fríamente a los ojos y le responde, sin miedo: Señor, le diría simplemente la verdad. Carlos de Anjou
sabe que la verdad le compromete, sabe que su comportamiento le desprestigia, que está de boca en boca, que no es un buen monarca, que tiene actitudes comprometedoras, difíciles de asumir. Desde ese momento se queda intranquilo. Tiene miedo por lo que tal vez Santo Tomás, le pueda decir al Papa. Por si eso fuera poco, es muy posible que las desavenencias entre Tomás de Aquino y el monarca vinieran de atrás, cuando el rey intentó deshonrar a una sobrina de Tomás de Aquino, que recordemos pertenecía a una familia de alta regambre, pero aún podemos imaginar más. Imaginemos que Carlos d'Anjou tuviera entre sus planes extender su dominio por todo el Mediterráneo, y para eso tal vez le beneficiara el conflicto bélico, la discordia, la tensión, que las iglesias de Oriente y Occidente siguieran divididas, y la presencia de Tomás de Aquino en ese concilio muy bien podía ir contra sus planes, porque su conocimiento del problema y su capacidad de síntesis y su labor es muy posible que hubiera suavizado las diferencias entre las dos iglesias. Tal vez, por todo ese conjunto de circunstancias, cuando Tomás de Aquino marcha a Lyon, Carlos d'Anjou queda preocupado. Su médico, su hombre de confianza, se da cuenta. Tal vez, solo tal vez, se acercase hacia él y le preguntase: «Señor, ¿qué os preocupa?». Entonces el rey se lo hubiera dicho. Y es muy posible que el médico en ese momento se confiese al monarca: «Señor, si vos queréis, el remedio es fácil». Tal vez, pero solo tal vez, el rey hubiera dicho: «Quiero». En ese momento, el médico hubiera salido rápidamente de la estancia donde estaba el rey. Hubiera cogido un caballo y durante 2 días y 2 noches prácticamente sin parar, hubiera ido en pos de Tomás de Aquino, hasta que lo hubiera alcanzado. Una vez que lo hubiera hecho, es muy posible que lo hubiera abrazado amigablemente y le hubiera dicho que el rey, su señor, se había enfadado mucho por dejarle partir sin un médico. Pero solo 2 días después, y repito, solo tal vez, ese médico le hubiera administrado a Tomás de Aquino un veneno que hubiera acabado con su vida. Esta es, queridos amigos, la tesis que defiende Eduardo Forment, uno de los principales conocedores de Tomás de Aquino en la actualidad. En definitiva, sea lo que fuere, lo cierto es que en marzo de 1274, con solo 49 años de edad, se marchó un hombre que nos demostró lo que con el esfuerzo, con el tesón, con la fuerza de voluntad, uno puede llegar a conseguir. Por eso, por el gran esfuerzo que Tomás de Aquino realizó a lo largo de su vida en pos del conocimiento y de su verdad, ha merecido la pena, creo, recordarlo hoy. Hasta aquí nuestra exposición de la vida de un gran hombre, de un luchador, Tomás de Aquino. Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares.